Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por este nuevo día. Gracias, Padre Santo, por todas las cosas hermosas que nos permites vivir en este día, por lo que has preparado para nosotros, Señor. Permítenos, Papito Dios, ser sensibles, Padre, a tu voz, a tus enseñanzas, a todo lo que tú quieres darnos a conocer, Señor. Te pedimos de todo corazón, Señor, que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Queremos estar limpios delante de ti, Papito Dios, en este día y poder hacer tu voluntad, Padre Celestial. Nos rendimos a ti, Señor, con todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, Señor, sean solo guiadas por ti, Padre Celestial. Pedimos de todo corazón, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe en este día. No permita, Señor, que nos apartemos de ti ni de tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Les damos nuevamente la bienvenida a su devocional Mi Tiempo con Dios. Bueno, qué interesante todo esto que hemos estado aprendiendo acerca de Moisés. Desde que empezamos hemos podido aprender muchas cosas de Moisés. La semana pasada el pastor Javier nos estaba hablando de cuando Moisés volvió a su pueblo después de que estuvo en el desierto, después de que ya se le apareció Dios en esa zarza ardiendo. Pero Moisés, cuando regresó allí a su pueblo, dice que él no regresó ni como príncipe egipcio ni como fugitivo, sino que él regresó allí como un siervo de Dios, como un enviado de Dios a cumplir una misión. Pero hay algo que queremos exaltar el día de hoy, algo que sucedió antes de que él llegara allí. Este evento que queremos recordar lo vamos a leer hoy y los invito a que busquen su Biblia, a que nos sigan en esta lectura. Estaremos leyendo Éxodo 4 de los versículos 24 al 26. A esta reflexión del día de hoy, este pasaje que hemos tomado lo vamos a llamar Todo empieza por casa. Entonces te invito, vamos a leer Éxodo 4 del 24 al 26, que dice así: rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo: ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su comunidad cristiana La Roca de Betel, en su nuevo espacio, la Biblia aplicada. ¿Por qué hemos llamado este devocional ahora también de Mi Tiempo con Dios, pero con la Biblia aplicada? Es precisamente porque lo que hemos querido nosotros transmitir a las personas que nos ven es que de nada nos sirve tener conocimiento de la palabra de Dios si no la aplicamos. Este devocional de hoy es precisamente con respecto a eso, porque vemos que hay un episodio donde Moisés tiene una confrontación de parte de Dios, y esa confrontación la palabra de Dios no la dice exactamente por qué pasa esta situación, pero lo que nos muestra la palabra de Dios es que cuando el Señor encomienda a Moisés de esta labor, antes de que él llegue a Egipto, en el camino, cuando lleva con su familia, el Señor lo confronta, y en esa confrontación hay algo bien interesante para aprender, y es
que en el momento en que el Señor está confrontando a Moisés, dice la palabra de Dios que era tan fuerte que Dios pensó en matar a Moisés. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué fue lo que lo ayudó? Pues hombre, que su esposa Séfora, que no era judía, en ese momento hizo algo que nos da a nosotros a entender muchas cosas con este acto. ¿Cuál fue el acto? Pues que inmediatamente circuncidó a su hijo, y era algo que no se había hecho. Y recordemos que la circuncisión es un acto que se hace en fe cuando el Señor le da a Abraham, digamos, la promesa de que iba a tener un hijo y que lo escoge como una persona en la cual iba a venir el Salvador del mundo. Entonces dice que cuando Abraham inmediatamente, como señal de fe, de aceptación, digámoslo, de la nueva comisión o de lo que el Señor lo mandó a él hacer, y era de que las naciones iban a ser benditas por medio de él y de su esposa Sara, él se circuncida a él y circuncida a todos los que estaban a su alrededor. De ahí en adelante toda la descendencia de Abraham viene con la circuncisión. Me imagino que Moisés, cuando fue un bebecito, me imagino que a los 8 días por lo regular es como costumbre de que los niños judíos se circunciden como señal de fe, como el pacto de Abraham. Entonces, ¿qué pasa? Séfora no era una mujer judía, y vemos que esta mujer de pronto ya tenía el conocimiento, de pronto Moisés le había dicho, pero ella de pronto no había querido hacer eso. Cuando ella ve que su esposo está en peligro porque Dios está supremamente disgustado porque Moisés iba a emprender un camino, iba a hablarle a una población circuncidada, a una población que había demostrado su fe también en el acto de la circuncisión, pues hombre, lo que hace inmediatamente ella es circuncidar a su hijo. ¿Para qué? Para evitar de que Dios lo matara. Inmediatamente cuando ella hizo ese acto tiene algo muy singular, porque es que no es un simple acto de decir, bueno, circuncidó al hijo, sino que ya en su corazón ella estaba aceptando la misma fe, aceptando las mismas tradiciones judías, y empezaba a ser una mujer ya, se llaman prosélitos los que no son judíos pero creen en el judaísmo o en la fe en el mismo Dios de los judíos. Lo mismo pasó con Ruth. Ruth era prosélita, era una mujer que llegó al pueblo judío, y ella, por la fe, ella creyó. Los hombres se circuncidan, las mujeres no lo pueden hacer, pero ella cree con ese acto al circuncidar a su hijo. Me imagino que ellos habían tenido ese problema entre Moisés y ella en este asunto de la circuncisión, pero ese acto de fe que ella hizo salvó la vida de Moisés. ¿Qué nos regala estos versículos? ¿Y qué enseñanza podemos sacar de eso? Hombre, la enseñanza que vemos aquí es simple. Es algo que nosotros todos tenemos un llamado. Todos debemos de los que hemos creído en el Señor y los que hemos confesado a Jesucristo como Dios y Salvador, tenemos la palabra de Dios, y en la palabra de Dios el Señor instruye a los padres para que los padres sean las personas que guíen a sus hijos, que les revelen, que les muestren la palabra de Dios, que les enseñen. Dice que coloquen la escritura en la frente, en las paredes, en toda parte, para que el hijo sea instruido por la palabra de Dios y nosotros tengamos esa tranquilidad de hacer la voluntad de Dios. Mire, nosotros los padres tenemos ese deber y muchas veces no lo cumplimos. ¿Sabe qué hacemos muchas veces? Llevamos a los hijos a la iglesia para que en la iglesia les hagan o les inculquen lo que nosotros debemos de inculcarle en nuestra casa. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, no solamente enseñándoles a ellos, sino también siendo ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a predicar la palabra, llámese en una iglesia, o llámese a sus hijos, o llámese a su esposa, a su familia, donde quiera que uno vaya a
a llevar el mensaje de salvación del Señor, nosotros tenemos primero que predicar con el ejemplo. Tenemos que hacer primero las cosas nosotros para poder más adelante poder decirle a las otras personas, háganlo así como yo lo he hecho, pueden hacerlo ustedes. Le pasó a Moisés. ¿Qué le pasaba a Moisés? Moisés iba a hablarle a un pueblo que sí había confesado al Señor, que sí se había circuncidado, pero él no había hecho este acto, porque es que la fe sin obras es muerta, dice Santiago. Nosotros debemos de actuar en fe, o sea, yo tengo fe no por lo que yo hago, la salvación mía no es por obras para que yo no me gloríe, dice la palabra de Dios, pero sí tengo que demostrar con mis actos en mi vida la fe que demuestro. Yo no hago muchas cosas que podría hacer porque tengo fe, porque tengo respeto, porque tengo el temor de Dios. Eso me ayuda a mí. O hago otras cosas que mucha gente no hace porque tengo respeto a Dios, porque tengo fe, porque amo a Dios. Así que ese amor, esa reverencia, esa obediencia, ese amor, esa fe que yo profeso, tiene que ser demostrada con los actos que yo haga en mi vida. Y no solamente eso, sino poder con mi familia hacerlo integralmente. Es bien bonito cuando una familia sirve al Señor. Mire, uno se da cuenta cuando una persona es verdaderamente una persona cristiana, porque muchas veces ponemos caretas y empezamos a mostrarnos muy religiosos y mostrarnos unas personas muy excelentes, y resulta de que uno puede hacer sencillito, déjeme 10 minutos con sus hijos solo para ver verdaderamente si ellos conocen o no conocen de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno ha podido demostrar la devoción a Dios, cuando uno ha podido ser sincero, cuando uno verdaderamente tiene a Dios en su corazón, en su familia se ve, en sus actos se ve, en su manera de hablar se ve, en su manera de inclusive hasta de vestir se ve. Entonces yo no puedo ir a ningún lugar a mostrar algo que no tengo. Y eso le pasaba a Moisés en ese momento. Él iba a llevar un mensaje a unas personas que sí creían en el Señor, pero él no había creído en el Señor. ¿Por qué? Simplemente porque no había llevado ese mensaje también a su esposa, a sus hijos, a su hijo, y poder integralmente llevar el ejemplo en familia de lo que Dios le había regalado. Así que esta es una enseñanza que queremos compartir el día de hoy, porque nosotros debemos de no solamente parecernos cristianos, sino ser verdaderos cristianos en nuestra manera de actuar, creyendo, si el Señor me encomendó no solamente mi familia, sino también de pronto un servicio en la iglesia o hacer cualquier cosa, hay que primero vivirlo nosotros. Por eso el mensaje de hoy se llama todo empieza por casa. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Aquí en la Roca de Betel, los que predicamos siempre, nosotros le decimos a las personas que predicamos, mi esposa, Kiana y otras personas, que nosotros debemos de vivir lo que predicamos. Yo muchas veces lo he dicho, yo estoy en un proceso o lo estoy haciendo, o simplemente digo, mire, esto yo quiero hacerlo, o hago la salvedad precisamente porque no quiero empezar a predicar cosas y hacer cosas que yo no esté haciendo. Pasó con los religiosos de la época de Jesús, que el mismo Señor Jesús los confrontó, así como Dios y el Padre confrontó a Moisés, pues Jesús, el Hijo, también confrontó a los fariseos, les dijo: fariseos hipócritas, que le ponen a la gente que hagan un poco de cosas que ni siquiera ellos las cumplen. Y es triste cuando uno hace eso, de imponerle a otras personas lo que uno no hace, es triste. Mire que he visto muchas veces padres que le dicen a los hijos: no mientan, y resulta de que ellos son unos mentirosos. Llaman por teléfono y les digan que no estoy, o no fume y yo soy un fumador, o no se emborrachen y soy un borracho. Entonces estas cosas nos pueden ayudar a nosotros a ser unas personas más íntegras y poder cuidar nuestro testimonio y poder nosotros hablar con veracidad lo que estemos viviendo. Así que les invito a que oremos en este día. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por esta palabra que tú nos has regalado en este día, Señor.
Perdónanos, Señor mío, cuando nosotros hemos pretendido llevar un mensaje cuando nosotros no lo hemos vivido, Padre Santo. Cuando juzgamos, cuando ni siquiera nosotros hacemos las cosas que debemos de hacer, Señor. Te ruego de todo corazón que nos ayudes a ser transparentes en todas las cosas, a que no haya hipocresía en nuestras vidas ni en nuestra manera de proceder. Te ruego de corazón, Señor, que bendigas a cada persona que escuche este mensaje y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.